Tienes que entender, colega, que la guerra de Vietnam eran dos guerras muy diferentes, dependiendo de qué bandera llevaras cosida en el hombro. Si eras un yanqui, sobre todo un yanqui de la retaguardia, la guerra era un milagro logístico. Recuerdo la primera vez que nuestra patrulla entró en la enorme base estadounidense de Long Binh. Fue como conducir a un planeta distinto. Tenían carreteras asfaltadas, módulos prefabricados con aire acondicionado, tiendas PX del tamaño de supermercados que vendían de todo, desde equipos de sonido hasta revistas Playboy. Vi a un chaval, un oficinista de logística que probablemente nunca había sostenido un rifle con rabia, comiéndose un filete T-bone y bebiendo una Budweiser que estaba de verdad fría, helada, en medio de una zona de guerra tropical. Estos tíos tenían máquinas de hacer helados. Era como Disneylandia con armas. Luego estábamos nosotros, la Fuerza Operativa Australiana en Nui Dat. Éramos los primos pobres de la coalición, los parientes desfavorecidos. Mientras los Yanks volaban en flotas de Hueys y Cobras, atascando el cielo como una plaga de langostas enfadadas, nosotros teníamos suerte si podíamos mendigar un viaje en una destartalada RAF Iroquois. Nuestros vehículos eran Land Rovers que parecían haber sobrevivido al Blitz de Londres. Latas traqueteantes que te rompían la columna vertebral cada vez que pillabas un bache. Nuestros uniformes se nos pudrían en la espalda y nuestras botas se convertían constantemente en papilla durante la estación húmeda. La disparidad era cómica. Recuerdo ver a una unidad estadounidense limpiando un búnker de suministros. Estaban tirando botas, ponchos y cajas de munición en perfecto estado, solo porque no se molestaban en inventariarlo. Trataban el equipo como si fuera desechable. Si un yanqui rompía su M16, iba al intendente y conseguía uno nuevo en su envoltorio de plástico. Si nosotros rompíamos un SLR, teníamos que rellenar 3 formularios por triplicado, explicarle al mayor por qué éramos idiotas torpes y luego esperar 6 semanas a que llegara un muelle de repuesto desde Sydney. Éramos la unidad de élite del ejército australiano, el SASR. Se suponía que éramos la punta de la lanza. Estábamos en la maleza haciendo el trabajo de reconocimiento más duro de la provincia, viviendo de galletas duras y té templado, moviéndonos como fantasmas a través del bambú. Y luego, volvíamos a la base y veíamos a una unidad de la Guardia Nacional de Estados Unidos viviendo mejor que el gobernador general de Australia. Te carcomía por dentro. Sin embargo, no era solo envidia. Dios, habría matado a un hombre por una cerveza fría. Era practicidad. Mirábamos sus contenedores de basura desbordados y sus garajes de vehículos sin vigilancia, y mirábamos nuestro propio equipo oxidado. Y se tomó una decisión colectiva. No fue una orden escrita en papel, fue un cambio cultural. Nos dimos cuenta de que Su Majestad la Reina, Dios la bendiga, tenía un presupuesto ajustado. No iba a enviarnos el equipo que necesitábamos para luchar cómodamente. Pero el tío Sam era rico, descuidado y estaba distraído. Nosotros no lo llamábamos robar. Robar es lo que le haces a tus compañeros. Quitarle al enemigo es saquear. Pero coger de los Yanks, eso era solo reubicación táctica. Era rastrillaje. Pensábamos que el contribuyente estadounidense no echaría de menos unos cuantos generadores o una caja de filetes, pero para una patrulla SAS de 5 hombres, ese equipo podía significar la diferencia entre una existencia miserable y vivir como reyes. Así que decidimos ir de compras. Ahora, antes de que pienses que éramos solo un puñado de criminales comunes con dedos pegajosos, tienes que entender el código. Había un conjunto estricto de ética en el rastrillaje. Era un juego de caballeros en realidad. Regla número 1. Nunca, jamás, le afanabas equipo a las tropas de combate. Si veíamos a un grunt de la Marina de los Estados Unidos o a un paracaidista arrastrándose por el barro, no tocábamos su equipo. Ese pobre cabrón estaba sufriendo tanto como nosotros. Robarle su munición o sus calcetines secos sería un pecado. Pero los hijos de puta de la retaguardia, los REMFs, como cortésmente los llamábamos,
Sentados en oficinas con aire acondicionado en Long Bean o Buntao, ellos eran presa fácil. De hecho, considerábamos que era una obligación moral aliviarles de su exceso de inventario. Era una forma de forjar el carácter para ellos. El arte del rastrillaje no consistía en escabullirse en la oscuridad con cortadores de alambre vestido como un ninja. Eso es para aficionados. El verdadero rastrillaje es audacia. Se trata de entrar por la puerta principal a plena luz del día, saludar al policía militar y parecer el dueño del lugar. Rápidamente nos dimos cuenta de que la máquina militar estadounidense funciona con dos cosas: gasolina y burocracia. Y la burocracia era su debilidad. El oficinista de suministros estadounidense promedio estaba aterrorizado por el papeleo y aterrorizado por los oficiales. Usamos ambos contra ellos. El arma más peligrosa de nuestro arsenal no era el rifle SLR, era la tabla con clip. Te lo digo, colega, si entras en un depósito de suministros de Estados Unidos, a paso rápido, llevando un sombrero slouch hat, sosteniendo una tabla con clip y pareciendo visiblemente molesto, puedes salir con lo que sea. Simplemente te acercas al sargento de escritorio, algún chaval de Iowa que solo está tratando de contar mantas, y empiezas a gritar sobre el formulario de requisición 1-2 Alfa Bravo y cómo el general le va a patear el trasero si la unidad de enfriamiento táctico, que es una nevera, ¿verdad?, no está cargada en mi camión en 5 minutos. Lo hermoso era la confusión. Los Yanks no entendían nuestra estructura de rangos. Nuestros galones y pips les parecían extraños. Un cabo australiano seguro de sí mismo podía convencer fácilmente a un confundido soldado raso estadounidense de que era un mayor británico o un oficial de enlace especial. ¿Es que no sabes quién soy, hijo? Soy el intendente del regimiento de los Royal Bush Rangers. Ahora firma este recibo o te tendré pelando patatas hasta que Nixon deje el cargo. El pobre chaval entraría en pánico. Miraría la tabla con clip, que por lo general era solo un formulario de carreras de Sydney, o un trozo de papel en blanco con urgente escrito con crayón rojo, y firmaría. Solo quería que el australiano enfadado se fuera. Teníamos tíos falsificando firmas de generales estadounidenses inexistentes. Inventamos unidades enteras. Sí, hijo, necesitamos estas 20 cajas de raciones C para el primer batallón anfibio canguro. Cosas de alto secreto, silencio. Se lo creían siempre. Era un arte escénico. Tenías que tener arrogancia. Tenías que actuar como si les estuvieras haciendo un favor al llevarte sus cosas. No estábamos robando. Estábamos despejando su atraso. Estábamos ayudando con la reducción de inventario. Y una vez que sacábamos ese camión por la puerta, cargado de fruta fresca, generadores y lo que no estuviera atornillado al suelo, ya no éramos solo soldados. Éramos los Robin Hoods de la provincia de Phuoc Tuy. Si Nui Dat era la maleza, entonces Long Bean y la base aérea de Bung Tau eran la gran ciudad, el gran humo. Para un digger sucio recién salido del matorral, estos lugares eran míticos. Eran el Eldorado de la logística. Tienes que imaginarlo. Hectáreas y hectáreas de asfalto cociéndose al sol, cubiertas de hileras de jeeps, camiones, carretillas elevadoras y paletas apiladas tan altas que tapaban el sol. Era la cueva de Aladino, si Aladino hubiera sido un sargento intendente con un presupuesto ilimitado. Nuestro coto de caza favorito era la base aérea de Bung Tau. Era un caótico hervidero de actividad, con aviones de transporte Hércules C-130 aterrizando cada pocos minutos y vomitando carga procedente de los Estados Unidos. El volumen de cosas era nauseabundo. Una vez vi una paleta de madera contrachapada de calidad marina perfecta, pudriéndose bajo la lluvia. De vuelta en nuestra base, dormíamos en agujeros en el barro porque no podíamos conseguir madera para construir tablas de suelo. Ver ese despilfarro no solo nos daba hambre, nos hacía sentir justos. Entrar no era una operación militar, era una actuación teatral. Lo llamábamos la maniobra del caballo de Troya.
pero en lugar de un caballo de madera gigante, usábamos un Land Rover golpeado y cubierto de barro. Elegíamos el vehículo con el aspecto más desaliñado del garaje, algo con una puerta perdida y un motor que sonaba como una bolsa de llaves inglesas. Nos apilábamos 4 o 5 de nosotros, vistiendo nuestros uniformes verdes más polvorientos, con los sombreros slouch hat ladeados de forma atrevida. El objetivo era parecer inofensivos, ligeramente incompetentes e inconfundiblemente australianos. Llegábamos a la puerta principal de Bung Tau. Los MPs, Policía Militar Estadounidense, que custodiaban el perímetro, solían ser chavales de 19 años que estaban aburridos hasta la médula. Buscaban zapadores del Vietcong o espías del NBA, no a un grupo de australianos sonrientes en una chatarra oxidada. «Good day, capitán», gritaba el conductor, mostrando una sonrisa que podía encantar a una serpiente. «Solo vamos a recoger algo de correo diplomático para el brigadier, cosas VIP». Estrictamente hablando, no teníamos los pases correctos. Nuestro papeleo solía ser un envoltorio de chicle o una servilleta sucia. Pero teníamos algo mejor que la acreditación de seguridad. Teníamos la llave universal. La llave universal era una caja de cerveza australiana. Verás, los Yanks tenían Budweiser, que sabe a agua de canoa. Nosotros teníamos las cosas buenas, lager fuerte y pesada de casa. Mantenemos un par de latas en el salpicadero, sudando por el calor. Los ojos del MP se fijaban en esas latas como un láser. «Oye, ¿eso es cerveza australiana?», preguntaba el MP. «Claro que sí, colega», respondíamos lanzándole una lata. «Manténla fría para más tarde. Estáis haciendo un gran trabajo manteniéndonos a salvo, muchachos». ¿Soborno? Quizás. ¿Diplomacia? Definitivamente. El brazo de la puerta se levantaba y entrábamos en el vientre de la bestia. Una vez dentro del alambre, éramos invisibles. Los estadounidenses estaban tan abrumados con su propio tráfico que nadie prestaba atención al pequeño Land Rover serpenteando por los depósitos de suministros. Éramos solo ruido de fondo. Pasábamos junto a los cementerios, enormes lotes llenos de vehículos que tenían problemas mecánicos menores. Un jeep con un neumático pinchado, desechado. Un camión con un faro roto, abandonado. Para los estadounidenses era basura. Para nosotros, era un supermercado de piezas de repuesto. Conducíamos por ahí haciendo listas de compras mentales. Bien, Bluey necesita un carburador nuevo y la carpa del comedor necesita un ventilador. ¡Ah! Y mira eso, una paleta de pavos congelados. Agarra los cortadores de pernos. Éramos como niños en una dulcería, solo que el dulce pesaba 2 toneladas y requería un montacargas para robarlo. La joya de la corona de cualquier carrera de rastrillaje no era una caja de cerveza o una caja de filetes, era un vehículo. En el ejército australiano, un jeep era un bien escaso. Tenías que ser coronel para conseguir tus propias ruedas. En el ejército de Estados Unidos, hasta el asistente del capellán parecía tener un Ford M151 Mud nuevo. Comenzó, como la mayoría de las grandes ideas, con una queja. Nuestro comandante de patrulla estaba harto de caminar 3 millas hasta la carpa de información bajo la lluvia monzónica. Nos miró una noche, mientras comíamos una lata de carne en conserva y dijo: «Muchachos, mis botas se están pudriendo. Conseguidme unas ruedas». Exploramos el objetivo. Un garaje cerca del perímetro de Long Binh. Era un área de retención para vehículos de reserva. Hileras sobre hileras de jeeps nuevos, recién salidos del barco, oliendo a pintura de fábrica y goma. Estaban allí, sin ser amados y sin usar, mientras nosotros nos arrastrábamos por el barro como campesinos. Era un crimen contra la eficiencia. La operación fue planeada con la precisión de una misión de reconocimiento profundo. Entramos al anochecer, justo a la hora de la cena, cuando los guardias estadounidenses estaban distraídos por la promesa de hamburguesas calientes. No nos colamos. Entramos caminando, llevando cajas de herramientas y pareciendo un equipo de mantenimiento. La encontramos en la tercera fila. Una M151 impecable, apenas 1 milla en el cuentakilómetros. Era hermosa. Las llaves no estaban en el contacto, pero para un trooper del SAS entrenado en demolición y sabotaje, hacer un puente a un Ford era juego de niños. Tardamos unos 30 segundos en puentear el interruptor de encendido.
El motor cobró vida, un dulce sonido americano. Pero sacar un jeep robado del ejército de Estados Unidos por la puerta principal era un suicidio. Los MPs revisaban los libros de registro de los vehículos que salían de la base. Necesitábamos un disfraz. Condujimos el jeep a un rincón apartado del depósito, detrás de una pila de contenedores de envío. Entonces comenzó la transformación. Habíamos traído latas de pintura en aerosol, no verde oliva, sino una mezcla de negro y marrón que usábamos para camuflaje. En 10 minutos, ese prístino vehículo del ejército de Estados Unidos parecía tener sarampión. Cubrimos las estrellas blancas del ejército de Estados Unidos con barro y cinta adhesiva. Pero el golpe maestro fueron las modificaciones. Le dimos un golpe con un mazo al guardabarros delantero, solo una pequeña bolladura para darle carácter. Arrancamos el techo de lona. Colgamos un par de botas australianas embarradas de la barra antivuelco. Esencialmente lo afeamos. Hicimos que pareciera que había estado en la maleza durante 6 meses. Luego vino la matrícula. No teníamos una real, así que atornillamos un trozo de madera con números aleatorios pintados en blanco. AUSTFORCE007. Era ridículo. Era descarado. Llegamos a la puerta de salida. El MP salió. El rayo de su linterna recorrió el vehículo. Vio el barro, el guardabarros abollado, la extraña pintura y a los 4 australianos sonriendo como idiotas fumando cigarrillos. ¿De qué unidad es este vehículo?, preguntó el MP frunciendo el ceño ante la matrícula de madera. Royal Australian Bush Mechanics, colega, le dije, dándole una cerveza caliente. Solo la estamos sacando a dar una vuelta para quitarle el hollín al motor. Está un poco áspera, ¿eh? El MP miró el jeep maltrecho. Ningún oficial estadounidense se dejaría ver muerto en un vehículo que pareciera tan basura. Ya no parecía propiedad de Estados Unidos. Parecía chatarra. Está bien, muévete, suspiró, haciéndonos señas para que pasáramos. Saca esa pieza de mierda de mi carril. Salimos despacio, saludándolo. Tan pronto como estuvimos a la vuelta de la esquina y fuera de la vista, pisamos el acelerador. Reímos todo el camino de vuelta a Newidad. Ese jeep sirvió con nuestro escuadrón durante 2 años. La llamamos el Diplomático. Nunca apareció en ningún registro oficial. Nunca tuvo un historial de servicio. Pero fue el vehículo más fiable que tuvimos. Por supuesto, no siempre robábamos. No éramos piratas. Bueno, no todo el tiempo. A veces preferíamos llevar a cabo negocios legítimos. Rápidamente descubrimos que la guerra de Vietnam tenía su propia economía única, y el tipo de cambio estaba salvajemente a nuestro favor. Las tropas estadounidenses, especialmente los muchachos de la retaguardia que nunca veían combate, estaban obsesionados con los trofeos de guerra. Estaban desesperados por conseguir algo genial para enviar a sus novias en Nebraska u Ohio, algo que demostrara que eran guerreros de la jungla curtidos, incluso si su batalla diaria más dura era hacer cola en el comedor. Nosotros, el SAS, teníamos acceso a las cosas que ellos querían: armas enemigas, banderas del NBA y el misticismo del Bush. Pero la moneda más valiosa que poseíamos estaba justo sobre nuestras cabezas: el sombrero slouch hat. Ese sombrero de fieltro caqui con la banda Pujeri y la insignia del sol naciente era como polvo de oro para un yank. Era el símbolo del australiano rudo que lucha contra los cocodrilos. No estoy bromeando cuando digo que un slouch hat impecable podría comprarte un coche usado en Bontao. Teníamos coroneles estadounidenses ofreciéndonos cajas de whisky, radios nuevas o incluso tiempo de vuelo en helicóptero solo para hacerse con uno. Solíamos cambiar nuestros viejos sombreros manchados de sudor por M16 nuevos o cajas de explosivos E4. Luego simplemente escribíamos a casa a mamá y decíamos: «Perdí mi sombrero en un tiroteo, amor. Envía otro». Y el ejército nos emitiría un reemplazo. Era un recurso renovable. Pero el verdadero dinero estaba en el equipo enemigo capturado. Los Yanks pagarían una fortuna por una bandera del Vietcong. El problema era que las banderas genuinas del VC eran raras. No es que las encontraras tiradas en cada arbusto.
Así que, como soldados emprendedores que éramos, decidimos estimular el mercado. Encontramos una modista local en Bung Tau, una encantadora anciana vietnamita que podía coser una bandera roja con una estrella amarilla en unos 20 minutos. Las comprábamos al por mayor, 20 a la vez. Parecían nuevas, lo cual era un problema. Un souvenir necesita procedencia. Tiene que parecer que sobrevivió a la ofensiva del Tet. Así que llevábamos estas banderas nuevas de vuelta a nuestras tiendas y las sometíamos a un acondicionamiento de combate. Las frotábamos en el polvo rojo, las pisoteábamos, derramábamos café sobre ellas. Para la pièce de résistance, las llevábamos al campo de tiro y les metíamos un solo agujero de bala de 9 milímetros a través de la estrella. ¡Voilà! Autenticidad instantánea del campo de batalla. Recuerdo un intercambio vívidamente. Llevamos un camión cargado de estas banderas auténticas a un depósito de logística de Estados Unidos cerca de Bien Hoa. Conocimos a un sargento de suministros estadounidense que prácticamente estaba babeando por ellas. ¿Esto es de verdad?, preguntó toqueteando el agujero de bala. Claro que sí, colega, le dije mirándolo fijamente a los ojos. La arranqué de un poste de bambú dentado en las colinas de Long Hai ayer. Casi me llevo un tiro haciéndolo. Él asintió solemnemente. A cambio de 5 banderas capturadas, coste total para nosotros unos $2, desbloqueó un contenedor de envío refrigerado. Sacó con el montacargas 10 cajas de filetes de filet mignon de grado A, destinados al comedor de oficiales de Estados Unidos. Esa noche, de vuelta en Nui Dat, mientras el resto de la Fuerza Operativa Australiana comía jamón enlatado y galletas duras, nuestra patrulla se sentó alrededor de una fogata, asando filetes que eran más gruesos que una guía telefónica. Bebimos la Budweiser intercambiada, llevábamos nuestros sombreros de repuesto y brindamos por la gran cadena de suministro estadounidense. Fue la mejor comida que tuve, sazonada con el dulce sabor del capitalismo. A medida que la guerra avanzaba, nuestra lista de compras se sofisticaba. Ya no se trataba solo de obtener suministros, se trataba de mejorar la moral de nuestra unidad. Y en Nui Dat, la moral se medía con una sola métrica: cerveza fría. La cerveza no era solo una bebida, era vital. Estaba por encima del oxígeno y justo por debajo de las municiones en la escala de prioridades. Nada te recuerda más que estás en el infierno tropical que una cerveza caliente que sabe a sudor. Así que decidimos que necesitábamos un refrigerador industrial. No una de esas neveras domésticas de juguete de los Yanks, sino un monstruo. Algo que pudiera enfriar una tonelada de uve a -0. Trazamos nuestro plan contra un enorme complejo de ingenieros de Estados Unidos cerca de la costa. Tenían filas de gigantescos contenedores de envío, y entre ellos, el premio: un contenedor refrigerado y el enorme generador diésel que lo hacía funcionar. Operación Edad de Hielo fue activada. Esta vez, no podíamos simplemente usar la táctica de la tabla con clip. Necesitábamos un enfoque más dramático. Entramos a la hora punta de la mañana. Nuestro conductor, un cabo llamado Mick, se abalanzó sobre el sargento de escritorio con la intensidad de un digger que ha perdido la cabeza. ¡Médico! ¡Necesito al sargento a cargo! ¡Ahora mismo!, gritó Mick, agitando una orden de papel falsificada que tenía una mancha de ketchup estratégicamente colocada. El sargento, que estaba ocupado clasificando sellos de comida, se puso pálido. ¿Qué pasa, compañero? Es un ataque de emergencia. El hospital de campo está perdiendo plasma. Estamos bajo ataque de malaria y el suministro de sangre se está arruinando. Necesito ese generador y ese refrigerador cargados en mi camión ahora mismo, o la sangre de 20 grunts está en tus manos, sargento. Este fue el gambito de emergencia médica. Jugamos con su miedo a ser responsables. Él miró al generador, miró el refrigerador. Le importaba poco para qué servían esas cosas. Solo sabía que si estaban conectadas a una emergencia médica, no quería ser el tipo que dijera que no. Él no estaba autorizado a autorizar el movimiento de ese equipo. Pero a Mick
No le importó. Olvídate de las firmas. Si el general llega a este hospital y la sangre de sus hombres está estropeada, te prometeré que te hará pasar el resto de la guerra cavando letrinas con una cuchara. Eso fue suficiente. En media hora, habíamos cargado el generador diésel y el contenedor refrigerado en un remolque que también habíamos robado. Lo sacamos de la base bajo la atenta mirada del sargento, que estaba más que feliz de sacarnos de su complejo. Instalar esa nevera en Nuidad fue un punto de inflexión moral. Estaba funcionando a plena potencia. Por primera vez en la guerra, teníamos cerveza fría. Y no solo cerveza, teníamos queso americano real, jamón decente y hasta helado robado. Los muchachos dejaron de quejarse de sus botas por una semana. Por supuesto, algo tan ruidoso como un generador diésel industrial que mantiene un refrigerador gigante no pasa desapercibido por mucho tiempo. 2 semanas después, una mañana, apareció un jeep de la policía militar estadounidense en la puerta de nuestro campamento, siguiendo el rastro del número de serie que debían haber encontrado. Eran un par de MPs jóvenes y nerviosos. Se detuvieron justo al lado de nuestra nevera recién instalada, que parecía ridículamente fuera de lugar. Estamos aquí por un refrigerador industrial y un generador diésel, número de serie X-Ray 654 Foxtrot, unidad australiana. ¿Están en posesión de propiedad militar estadounidense robada? El que salió a recibirlos no fue nuestro oficial, sino el sargento mayor SSM de nuestro escuadrón, un tipo tan curtido que hacía que la corteza de un árbol pareciera suave. Se acercó al jeep, con su slouch hat calado bajo y una expresión que te decía que estaba a punto de enviarte a casa con una nueva abertura en la parte posterior de tu cabeza. ¿Están perdidos, hijos?, rugió el SSM. El MP más audaz se mantuvo firme. Tenemos órdenes de recuperar esta propiedad. El SSM sacó un trozo de papel arrugado del bolsillo de su uniforme. Era otra obra maestra de la falsificación, esta vez con la firma enigmática de General Cotter, un nombre que inventamos, y el sello de una unidad inventada. Esto no es un refrigerador, hijo. Es una unidad de preservación de moral táctica, aprobada por el cuartel general del USMACB. Es propiedad conjunta de la coalición y está aquí bajo órdenes directas para garantizar que los diggers que están limpiando su desorden no mueran de insolación. Si tiene un problema con ello, llame al general Cotter. Su número está justo aquí. Señaló un número aleatorio que probablemente era el teléfono de un burdel en Saigón. Luego el SSM sacó algo más de detrás de su espalda. Un cubo lleno de hielo. No cualquier hielo. Hielo de la unidad de preservación de moral. En él flotaban 4 latas de cerveza australiana perfectamente frías. Ahora, ustedes están haciendo un trabajo decente por ahí, muchachos, dijo el SSM, entregándoles 2 cervezas. Pero parecen estresados. Si quieren volver a casa enteros, sigan conduciendo y olvídense de que alguna vez vieron esta unidad de enfriamiento. El MP nervioso miró la cerveza fría. Luego miró a su colega. El sabor a malta de la cerveza fría en ese calor monzónico era infinitamente más tentador que enfrentarse a un digger loco con acento escocés. Aceptaron la cerveza, giraron el jeep y se marcharon. El generador se quedó. Fue una victoria de la audacia y la cerveza fría sobre la burocracia. Después del incidente del refrigerador, los MPs estadounidenses empezaron a endurecer el control. Pusieron más puestos de control en el camino de regreso a Nuidad y empezaron a revisar con más detalle los números de serie. Era un fastidio, pero el desafío solo agudizó nuestras habilidades. Si el rastrillaje era un arte, nos estábamos convirtiendo en maestros del Renacimiento. Tuvimos que ponernos tácticos con nuestro transporte. Nuestro nuevo vehículo favorito para los viajes nocturnos era lo que llamábamos el camión de cerdos. Verás, teníamos una granja en Nuidad, criábamos cerdos y gallinas. Conseguimos un viejo camión de carga de la Fuerza Australiana de Transporte y lo dedicamos exclusivamente al transporte de esos animales. El resultado era una máquina de guerra biológica. Estaba cubierto con una mezcla potente de estiércol, paja húmeda y el olor penetrante y dulce de las heces de cerdo.
Cuando llegábamos a un puesto de control de los MPs a medianoche, cargados con cajas de raciones de carne robada ocultas bajo una lona, el olor era suficiente para mantener a raya a cualquier policía militar. El joven yanqui salía del puesto de guardia, arrugaba la nariz al acercarse y preguntaba: ¿Qué demonios llevan ahí dentro, Australia? Oh, solo nuestros cerdos de suministro, colega. Tienen que ir a la granja. No te acerques mucho, están un poco sucios. Respondíamos con la sonrisa más inocente posible. El MP se encogía, agitando su mano en el aire para dispersar el hedor. Prefería enfrentarse a 10 BC antes que sumergir su linterna en el fétido remolque. Nunca, ni una sola vez, nos revisaron el camión de cerdos. El olor a granja se convirtió en nuestro camuflaje más efectivo. Nuestra obra maestra final de la reubicación táctica fue el bulldozer deconstruido. En un complejo de ingenieros de Estados Unidos en Boomtown, vimos un bulldozer Caterpillar D4, brillante y amarillo, sentado inactivo. Necesitábamos urgentemente equipo de movimiento de tierras para mejorar las defensas de nuestra base. Robar el D4 de una sola vez era imposible. Era demasiado grande, demasiado lento y no pasaría por ningún control. Así que decidimos hacer lo impensable: robarlo en pedazos. Durante 3 semanas, nuestro equipo de ingenieros y zapadores hizo viajes nocturnos al complejo. Una noche, quitaban las orugas y las cargaban en el camión de cerdos. A la siguiente, quitaban la pala. Luego, el bloque del motor. Desmantelamos ese D4 pieza por pieza con la precisión de cirujanos, llevándonos las piezas con nuestro camuflaje apestoso, haciendo pasar las piezas del motor como piezas de repuesto para Land Rover. Cuando terminamos, todo lo que quedaba del D4 en el complejo de Estados Unidos era un chasis vacío y sin valor que parecía haber sido atacado por una plaga de termitas altamente organizadas. Lo reconstruimos en nulidad en el transcurso de un mes. Era nuestro orgullo y alegría. Un día, un oficial de enlace de alto rango del Ejército de Estados Unidos vino a visitarnos. Se detuvo y miró el D4 que estaba siendo utilizado por uno de nuestros diggers para excavar una nueva fosa. «Vaya», dijo el coronel estadounidense con admiración. «Nunca había visto ese modelo. Es un equipo de movimiento de tierras estándar del ejército australiano. Muy robusto». «Sí, coronel», le respondí. «Es nuestro equipo de ingeniería estándar del Commonwealth. De primera calidad». Asintió, completamente convencido. Nunca se le pasó por la cabeza que ese equipo del Commonwealth era, de hecho, un bulldozer del ejército de Estados Unidos reconstruido, robado a la vista. Toda esta locura no era por la codicia, tienes que entender. No nos hicimos ricos. Lo hicimos por misericordia. Lo hicimos por cordura. Lo hicimos por el tipo sentado a tu lado que iba a pasar los próximos 10 días en un agujero en el suelo bajo un sol abrasador, comiendo raciones secas. Si podíamos conseguirle un filete o una lata de cerveza fría, si podíamos darle un vehículo que funcionara o un generador para evitar que sus medicinas se estropearan, lo haríamos. Éramos larrikins, sí, pero éramos larrikins que morirían unos por otros. Podríamos entrar en una pelea de bar, golpear al tipo más grande de la habitación, robar su billetera y luego invitarla a una copa con ella. Recuerdo mi último día en el país. Estábamos empacando para rotar a casa. No podíamos llevarnos las cosas pesadas. No podíamos facturar exactamente un generador industrial robado en un vuelo de Qantas. Así que hicimos lo honorable. Lo devolvimos. Más o menos. Dejamos el diplomático, nuestro confiable jeep robado, aparcado justo enfrente de la estación de la Policía Militar estadounidense en Boomtown. Dejamos las llaves en el contacto y una nota en el salpicadero. Decía: «Gracias por el préstamo. Tira un poco a la izquierda y los frenos son dudosos, pero sirvió bien a la reina. Atentamente, el SAS». Me gusta pensar que el MP que lo encontró sonrió. Dejamos Vietnam con nuestros cuerpos magullados y nuestras mentes un poco revueltas, pero caminamos erguidos. Habíamos luchado contra el enemigo en nuestros propios términos, y también habíamos luchado en la guerra de logística en nuestros propios términos. Demostramos que,
Si bien los británicos podrían habernos enseñado disciplina y la jungla nos enseñó el silencio, fueron los estadounidenses quienes, sin saberlo, nos enseñaron el valor de la libre empresa. Así que brindo por el cuerpo de suministro del Ejército de los Estados Unidos. Ustedes, muchachos, fueron los mejores intendentes que el SAS australiano haya tenido jamás. Nos mantuvieron alimentados, nos mantuvieron conduciendo y, lo más importante, mantuvieron nuestra cerveza fría. No podríamos haberlo hecho sin ustedes. Y si alguno de ustedes todavía está buscando ese bulldozer desaparecido, revise el fondo del mar de China Meridional. Pudo haber un pequeño accidente al intentar cargarlo en un barco. Lo siento por eso, colega. Sin resentimientos.